¿Qué pasa, gentecilla? ¿Cómo estáis? Sí, es lunes y estaréis preguntándoos ¿qué hace Peter un lunes en YouTube? Pues esa pregunta es muy fácil de contestar. El próximo viernes se estrena aquí, por lo menos en mi país, en España, Dunkerque, la última película de Christopher Nolan, sí, el director de la trilogía del Caballero Oscuro, de Origen, de Interestelar, que como ya sabéis es mi película favorita, y de otras muchas más como Memento, y se ha metido en un género que lógicamente no podía dejar pasar. Se ha unido mi director y se ha unido el género histórico para dar lugar a una película que llevo queriendo ver desde que salió el tráiler. Y lógicamente esa es la razón por la que vosotros me estáis viendo la cara un lunes aquí. Pues realmente este vídeo es algo improvisado, algo que me apeteció hacer. Os pregunté por Twitter si os apetecía, vosotros me devolvisteis feedback diciéndome que sí, que queríais que lo hiciese, y es explicándoos un poco en qué hechos se basó Christopher Nolan para rodar Dunkerque. Básicamente los hechos que narra la película tiene que ver con la llamada Operación Dínamo, que básicamente consistió en la evacuación de más de 350.000 soldados de las playas francesas de Dunkerque en mayo de 1940. Pues bien, es necesario contextualizar un poco todo esto. En 1939, tras la invasión de Polonia, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a la Alemania nazi, lo cual supuso el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el envío a territorio francés de la Fuerza Expedicionaria Británica, la BEF. Sin embargo, el 10 de mayo, Alemania lanzó una ofensiva sobre los Países Bajos y Bélgica, utilizando su famosa técnica del Blitzkrieg. Nunca me sale pronunciarlo bien, ¿vale? Os lo voy a poner en un cartelito aquí y me perdonáis por ello. ¿Qué significa guerra relámpago? Es decir, utilizando la fuerza de sus blindados y su artillería, avanzaron con muchísima rapidez, pillando por sorpresa a las tropas francesas, a las tropas belgas y a las tropas inglesas. Esto hizo que Alemania conquistase Europa en apenas unos meses y obligase a las tropas aliadas a replegarse de manera precipitada. La contraofensiva alemana fue tan bestial que acabaron totalmente reducidos ellos, los franceses y los belgas, aproximadamente unas 350.000 personas acorraladas en la costa de la ciudad francesa de Dunkerque. En ese momento se dieron una de esas circunstancias raras que no tienen una explicación lógica aparente y que todavía siguen generando cierta polémica, siguen generando cierto debate entre los historiadores. Y no es más que Hitler ordenó directamente a su ejército, a los altos cargos de su ejército, de la Wehrmacht, parar el ataque contra los ingleses y los franceses. Durante 3 días, los soldados nazis no atacaron a los ingleses. Eso fue utilizado por el alto mando del ejército británico y por el gobierno presidido por el recién elegido primer ministro Winston Churchill para trazar una operación de rescate de todos esos soldados que se habían encontrado atrapados frente a la costa de aquella ciudad francesa. Esta operación básicamente consistió en el envío de 40 destructores y aproximadamente de unos 130 o 140 barcos, entre barcos de pasajeros y entre barcos de mercancías, con el objetivo de llegar hasta las playas de Dunkerque y rescatar al mayor número de soldados posibles. En unas primeras estimaciones que hicieron los británicos, se calculaba que iban a rescatar aproximadamente a 50.000 soldados. Esta operación se inició el 26 de mayo a las 11:30 de la noche. A esa hora zarparon de Inglaterra todos estos barcos que os dije, pero frente a la costa estaban esperando un buen contingente de submarinos nazis y también la fuerza de la artillería situada en la costa, que disparó sin piedad contra todos estos barcos. Como podéis comprender, imaginaros la situación, imaginaros vosotros por algún momento poneros en la piel de esos soldados, atrapados en una playa sin tener ninguna opción de escapar hacia ningún sitio, soportando fuego aéreo de los aviones, de los famosos Stukas, uno de los aviones más mortíferos que se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, después también el fuego de los morteros que llegaban desde el interior, incluso los bombardeos que hacían sobre los barcos ingleses mientras estaban rescatando a los soldados. Todo esto tiene pinta de haber sido un auténtico infierno. Un dato muy importante que no os he dicho hasta ahora es que toda esta operación se mantuvo en secreto a la opinión pública inglesa. No se quería alarmar a la población ante el más que previsible desastre y ante la más que previsible pérdida de decenas de miles de vidas británicas en las playas francesas, por lo que no se quiso alarmar a la gente y se ocultó todo lo que se pudo. Hasta el día 31 de mayo, os dije que la operación empezó el 26, pues hasta el día 31 no se supo nada en los periódicos. El día 31 se filtró a la prensa de lo que estaba pasando en Dunkerque y la opinión pública británica, en vez de desmoralizarse y desmoronarse ante esta situación, provocó el efecto contrario. Muchísimas personas civiles, como podían ser perfectamente tú o yo, cogieron sus barcos de recreo, cogieron sus barcos de pesca y se lanzaron a la mar en dirección Dunkerque para salvar al mayor número de soldados posibles. Durante los 2 días siguientes a conocerse esta noticia, es decir, el día 1 de junio y el día 2 de junio, estos barcos civiles, estos civiles que arriesgaron su vida, consiguieron salvar miles de vidas de soldados franceses, belgas y sobre todo británicos. Ese mismo día, el 2 de junio, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, partió el último barco en dirección al Reino Unido. El resto de fuerzas que se quedaron defendiendo la ciudad y que se quedaron en la playa no tuvieron más remedio que rendirse ante los alemanes. Lo llamativo de todo esto, lo que hace realmente grande a toda esta operación, es que el gobierno británico y el alto mando del ejército habían previsto solo salvar a 50.000 hombres, con los medios que tenían y teniendo en cuenta la fiereza y teniendo en cuenta lo superior que era tecnológicamente en ese momento el ejército alemán. Sin embargo, con el tesón, con la valentía y con un plan muy ingeniosamente preparado,
preparado y con sobre todo la intervención de la sociedad civil también en el rescate, se llegó a salvar la vida aproximadamente a 340.000 personas. Puede decirse, en resumen a todo esto, que la operación fue un éxito a nivel humano. Sin embargo, a nivel material fue un auténtico desastre. En las costas francesas se dejaron abandonados más de 60.000 camiones, más de 30.000 motocicletas, una gran cantidad de armas, municiones y sobre todo más de 650 tanques que eran lo más puntero del ejército británico. Sin embargo, como fue tendencia durante toda la Segunda Guerra Mundial, en una hábil campaña de prensa, gracias sobre todo a la labor de Winston Churchill, se consiguió convertir un auténtico desastre en un auténtico milagro, el milagro de Dunkerque, que fue como se conoció a todo esto para años venideros. Este milagro consiguió insuflar fuerza, moral y sobre todo consiguió mantener firme la del ejército, que estaba súper tocada tras este desastre. Con todo esto vemos que durante las guerras hay episodios que, pese a ser aparentemente una derrota, con el tiempo acaban convirtiéndose en todo un símbolo, acaban convirtiéndose en un punto de inflexión que transforma las cosas. Y esta Operación Dynamo, este milagro de Dunkerque, fue una de ellas. Tengo unas ganas brutales de ver cómo lo resuelve Nolan en el cine y mientras tanto os dejo este vídeo aquí en el canal aportando mi granito de arena para poneros un poco en contexto, para poneros también un poco los dientes largos de cara al estreno de la película, porque le tengo unas ganas brutales. Toda opinión que queráis poner, todo lo que os apetezca, ya sabéis, tenéis el cajón de comentarios para decirme lo que queráis. Os dejaré en la descripción del vídeo varios links de donde he sacado información sobre este tema y también sobre algunas anécdotas relacionadas con esto, un poco también relacionado con lo que os comenté de Hitler, la decisión esa que tomó de no atacar, un poquito de todo para que si queréis ampliar un poco la visión que tenéis sobre este tema de Dunkerque, podáis hacerlo. Y por mi parte no me queda decir nada más. Un saludo a todos, aquí Peter, chao.